Muy bien, en este video vamos a hablar sobre el módulo timer. Este módulo es el que se utiliza para control de tiempo, sincronización y demás cosas. Vamos a analizar ciertas aplicaciones que tiene, pero vamos a comenzar con los tipos de timer que nosotros tenemos. Bueno, algunos les dicen también counter al módulo timers. Nosotros vamos a decirle timer. De hecho, un contador o un registro de cuentas es una de las partes más importantes de un timer. Por eso en otros micros, por ejemplo, otras marcas le dicen así. Pero aquí se va a llamar timer. El primero que vamos a analizar es el interrupt timer. El SysTick es una variación de un timer de interrupción. Eso es uno que ya conocemos un poquito. Hoy vamos a hablar más a detalle de qué es lo que estamos haciendo al hacer SysTick config, SysTick handler y todo eso. Son interrupciones que se generan y también nos puede servir para transferencias de DMA, que esto no se ve en este curso. Un segundo tipo de timer es un módulo PWM. Este timer tiene varias funcionalidades, de hecho es el que más se va a usar en este curso. Bueno, junto con los de interrupción para generación de eventos y ese tipo de cosas. Pero cuando pensamos en timer, usualmente pensamos en un PWM. Tiene función de input capture y output compare. Ya vamos a ver más a detalle qué significan esas palabras. Y pues se generan señales PWM, obviamente. Y además tiene para interrupciones dentro de este mismo timer también. Entonces es uno de los que más se utiliza. También tenemos el low power timer. Este es el que se usa para despertar a nuestro sistema embebido. Y pues este timer surge de la necesidad de ahorrar energía, ¿va? Entonces, eh, un ejemplo claro es que se utiliza en teléfonos para que la batería dure más. No sé si ustedes han tenido esta situación que dejan su teléfono bloqueado, luego lo desbloquean y, por ejemplo, al entrar a WhatsApp se sincroniza y llegan todos los mensajes de WhatsApp de una vez. No llegaron como que en el momento que se enviaron, sino que hasta que uno despierta al sistema, porque estaba durmiendo, estaba ahorrando energía. Y se puede configurar de varias formas. Por ejemplo, hay configuraciones de que el correo lo revise cada media hora, por ejemplo, y pues, si el teléfono está bloqueado para ahorrar energía. Para ese tipo de cosas se usa un timer de ahorro de energía, ¿va? Tenemos el Real Time Clock. Eso es el reloj de tiempo real, es el que se utiliza en las laptops, por ejemplo. Básicamente lo que indica es segundos, es decir, bueno, con bastante precisión. Eso es importante, la precisión de un segundo tiene que ser muy exacto, ¿va? Porque no se puede desincronizar ese reloj en comparación con otros dispositivos que tenemos. Em, Cuando ustedes, no sé si les ha pasado que están arreglando una laptop o algo así, miran que hay una batería de esas que nosotros llamamos de ficha, una tipo CR2032 o algo así. Eh, Esto está alimentando a un reloj de tiempo real. Lo que está haciendo esa batería es evitando que la laptop, aunque esté apagada, pierda pues el control de qué fecha es y qué hora es. Por eso es que cuando ustedes encienden su laptop otra vez, el sistema ya sabe cuánto tiempo pasó y puede reajustar esa hora. Hay otras formas que se utilizan servicios por internet, eh, pero eso ya es diferente. Y el SysTick, como ya les había mencionado, que es parte del CPU. De hecho, ARM como requisito de diseño requiere un SysTick, es decir, un timer de interrupción que tienen ciertas características diferentes, pero es el requisito de diseño de los procesadores ARM.
y este sirve para generar interrupciones periódicas. Esta es una introducción. Todos los timers en general funcionan de esta forma. Se tiene un reloj, que es una señal periódica, o se tiene un evento. Entonces, esto es, por eso se les llama también contadores, porque nos sirven para contar eventos y eso nos puede ayudar a determinar el tiempo entre eventos y demás cosas. Bueno, entonces, lo importante es que entiendan que se puede eh, alimentar, por decir así, es decir, la información para que un timer funcione puede venir de un reloj o puede venir de un evento que es esporádico, que puede estar conectado tal vez a algún sensor de velocidad o eh, así funciona, por ejemplo, un anemómetro y demás. Tenemos también un contador. Este es el registro que les había mencionado. Básicamente solo lleva la cuenta de un número y puede tener varias características, ¿verdad? Obviamente es importante que pueda tener como salida la cuenta actual, pero puede tener también un valor de reload. Cuando nosotros reseteamos el contador, no necesariamente queremos que se vaya a cero, puede que queramos que se vaya a otro número diferente. Y tiene para generación de señales de PWM y para solicitud de interrupciones. El timer es un módulo, un periférico bastante común. No conozco ninguno que no tenga un timer porque casi siempre en general todos van a querer tener por lo menos una señal de PWM. Arduino tiene, el nuestro tiene, todas las marcas que yo conozco tienen timers y está basado en este contador que yo les mencionaba y pues tiene varias opciones que se pueden configurar. A la cuenta se le puede escribir de forma asíncrona, es decir, en el instante en que yo quiera ponerle un número diferente, yo puedo hacerlo. Obviamente hay que tener cuidado con eso porque podemos desincronizar cosas. En general se ponen ciertos valores al inicio de nuestra ejecución del programa y nos quedamos con eso y esporádicamente vamos a hacer algunos cambios, dependiendo obviamente de la aplicación. Un contador puede contar hacia arriba o hacia abajo, es decir, yo puedo empezar en cero, pedirle al contador que vaya subiendo o puedo empezar en cierto valor, por eso es importante el reload value y hacer que vaya bajando hasta cero. Y la fuente del reloj, como ya les había mencionado, puede ser un clock, una señal periódica, o puede ser un pulso de eventos esporádicos. Entonces eso me va a servir para determinar velocidad de tal vez una bicicleta, un carro. De hecho así funcionan los sensores de velocidad. O puede ser simplemente generación de interrupciones o de eventos que sean periódicas con un tiempo determinado. Entonces puede ser un clock o eventos. Y las acciones que nosotros podemos tener es el de generar una interrupción, es decir, levantar una bandera que solicite eh, una interrupción. Se le puede simplemente eh, resetear el contador con un valor especial y que siga contando. Esto es cuando se hace overflow o underflow, es decir, cuando me paso del, digamos, el número máximo que mi contador puede tener o me paso de cero. O lo que puedo hacer también, que esto es bastante importante, es realizar un cambio en hardware, es decir, poner en 1 un pin, por ejemplo, o en 0. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, adentrándonos en el interrupt timer, nosotros vamos a ver aquí que tenemos, bueno, tenemos ciertas gráficas. En azul podemos ver que estamos seteando el timer a un valor máximo. Ahí lo vamos a analizar más adelante con más detalle. De hecho, lo vamos a hacer en código también. Pero asuman que nosotros querramos levantar interrupciones cada un segundo, por ejemplo, y tenemos un contador que cada milisegundo
da un paso, es decir, una cuenta, la cuenta aumenta en 1 cada milisegundo. Yo podría poner mi contador máximo en 1000, ponerlo a contar desde 1000 hasta hacia abajo, ¿va? Por eso también es importante la dirección, se le llama, es decir, si cuenta hacia arriba o hacia abajo. Cuando llegue a 0, entonces se levanta este evento. Por hardware, él solito es capaz de levantar una interrupción. O sea, nosotros no tenemos que poner en código if cuenta igual a 0, entonces interrupción si es mayor, nada de eso, sino que todo esto es automático, el hardware ya lo hace. Y pues cuando llega a 0 se levanta la interrupción, se hace el reset, se resetea la cuenta hacia el número máximo y se vuelve a empezar. Entonces nosotros podemos tener código ejecutándose, luego se levanta una interrupción y está garantizado, bueno, con cierta precisión, porque también hay desincronizaciones que son muy pequeñas en tiempo, es decir, de nanosegundos o microsegundos o algo así. Pero se garantiza que eh, es una interrupción periódica, es decir, el tiempo entre una interrupción y la otra va a ser constante, excepto si yo cambio el máximo del timer. Y esto es algo que también es más problemático de hacer con el SysTick. El SysTick se le pone un valor y lo más recomendado es que se deje este valor para el resto de la ejecución del código para siempre. Pero un timer de propósito general sí se le puede cambiar y entonces nosotros podríamos cambiar la periodicidad o la frecuencia de estas interrupciones. Y ya lo vamos a hacer en código, ¿va? Pero este es como que el ejemplo clásico de un timer. Entonces, se carga un valor, el contador va hacia abajo, cuando llegue a 0, se genera una interrupción y se resetea el timer con el valor máximo. Y así tengo yo para interrupciones periódicas. Muy bien, entonces, si yo quiero una interrupción cada t segundos, entonces, ¿cómo se calcula ese valor máximo que yo quiero? Porque se le tiene que poner ese valor a un registro y no está en segundos, ¿va? Porque tenemos un contador de, digamos, de 16, de 32 bits. O sea, nosotros somos los que tenemos que configurarlo de modo que él nos entienda que queremos que eso vaya a un segundo. Entonces, bueno, primero se tiene que redondear porque los registros, o sea, no estamos metiendo un float ahí, sino que un entero de ya sea 16 bits o de 32 bits. En el ejemplo, yo lo estoy haciendo con 16, que es suficiente, o sea, más que suficiente a la frecuencia del reloj de 8 millones. Yo, pues, sí tengo bastante precisión para hacer interrupciones a un tiempo bastante preciso. Entonces, se multiplica la cantidad de segundos que yo quiero, o milisegundos, o pues la unidad de tiempo, por la frecuencia de mi contador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una interrupción cada 137.41 milisegundos con una frecuencia de reloj de 24 MHz, entonces yo multiplico 24 MHz por 137.41 milisegundos. Entonces, ya saben, esto se pasa por 10 a la menos 3, esto se pasa por 10 a la 6 y el segundo se cancela con el hertz, entonces nos queda ya una cuenta. Y este sería el valor que nosotros le ponemos al registro que dice tiempo máximo o algo así, o max value, por ejemplo. Otro ejemplo, y noten que esto lo estamos haciendo con un tiempo, pero también lo podemos analizar con frecuencia. Es decir, yo quiero interrumpir el procesador con una frecuencia de 91 Hz, con un reloj de 12 MHz. Entonces, como ya sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, pasamos al inverso de la frecuencia, 1 sobre 91 Hz. Eso me va a dar un tiempo en segundos y ya tengo mi ecuación. Entonces, esto por los 12 MHz y se redondea. Entonces, este sería el resultado final. Y lo mejor es usar macros, es decir, variables macro, que me digan ya cuál es el tiempo de mi reloj.
Y por ejemplo, yo quiero interrumpir 1000 veces por segundo. Tengo mi clock dividido 1000 y eso ya me da el resultado. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro reloj, la frecuencia, generalmente va a ser de 8 MHz. Entonces, 8 megas es millones, ¿va? Y yo quiero interrumpir 8000 veces. Entonces sería 1 partido 8000. Entonces le vamos a poner aquí, periodo es igual a 1 partido 8000. Y eso sería hertz. Entonces eso me da un número en segundos, digamos. eh, un número pequeño, ¿va? Lo voy a dejar así como 1 partido 8000. Y eso se multiplica por 8 MHz. Entonces si yo tengo el T por F, voy a tener, sería, vamos a ver, 8 por 10 a la 6 por 8 por 10 a la menos 3, me queda 1 por 10 a la 3, entonces 1000, ¿va? Entonces, si yo quisiera 8 a 8 kHz mi interrupción, yo pondría en ese registro 1000. Así es como se calcula. Esto es importante que lo sepan. Y aquí, muy bien, para configurarlo, por ejemplo, esto ya es un poco analizando código eh, genérico, ¿va? Entonces se inicializa el temporizador a la frecuencia de mi reloj dividido la cantidad de hertz a la cual yo quiero interrumpirlo, es decir, la frecuencia de interrupción. Se le levantan las interrupciones. Ya se recuerdan que había que hacer NBIC, Enable IRQ o algo así. Esto es lo mismo cuando querramos interrupciones. Y pues se habilita el timer, es decir, que empieza a contar. Y si por alguna razón yo quiero pausarlo, pues lo pauso. Eso es algo importante también del SysTick, no se puede pausar. Los interrupt timers en general sí se puede. Aquí tenemos el ejemplo de un cronómetro. Quiero medir tiempo con resolución de 100 microsegundos. Entonces voy a tener mi tiempo, digamos, una variable de tiempo, pero voy a tener también mi pantalla. Voy a hacer ahí mi sistema embebido que tiene una pantalla, una Nokia 5110, como ustedes lo tienen en su proyecto. Y esa pantalla se va a actualizar cada 10 milisegundos. Y ahí pues ya entra más teoría de otras cosas, por ejemplo, las frames por segundo y todo eso. No lo vamos a analizar aquí, solo vamos a ver los timers, ¿no? Entonces yo voy a tener un switch o un botón que diga iniciar o pausar y voy a tener una interrupción, es decir, un interrupt timer que esté seteado para interrumpirse cada 100 microsegundos. Y si mi reloj está a 24 MHz, entonces yo hago el cálculo, ¿va? Se le pone un -1 porque cuando se configura ponerle 0 a ese registro, pues no tiene sentido, o sea, no puedo interrumpir cada 0 segundos. Entonces lo que hicieron fue configurarlo para que todo el registro se corra una posición, es decir, 0 significa 1 y así, entonces nosotros le restamos 1 para que sea exactamente el valor que queramos. Y ahí tenemos nuestra interrupción. Entonces, como nuestra LCD no se está interrumpiendo, o sea, no se está actualizando, perdón, a la misma frecuencia, o sea, con el mismo periodo, entonces con esta misma interrupción yo puedo decir, bueno, cada 100 veces que se levanta esta interrupción, yo sé que ya pasaron 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque 10 milisegundos partido 100 microsegundos de 100. Entonces, cada 100 interrupciones yo puedo actualizar mi LCD. Y se preguntarán por qué o sea, no tiene sentido actualizar la LCD de forma tan lenta si es como que no tuviera la precisión, pero tienen que tomar en cuenta que eso se puede parar. Es decir, yo puedo seguir interrumpiendo sin que mi variable de tiempo
siga contando. Entonces, por eso es que se puede hacer así. Lo único es que una LCD es muy lenta pues, de escribirle y que despliegue esos valores. Entonces, hacerlo en una rutina de servicio de interrupción va a ser muy lento. Entonces, se hace una cosa que se llama banderas. O sea, se levantan banderas en la rutina de servicio de interrupción y esa bandera se va a revisar en el ciclo principal. Ya vimos un ejemplo cuando estábamos hablando de condiciones de carrera. Bueno, ahora el importante de esto es en el que me voy a enfocar más en este video, que es el módulo PWM. Entonces, tengo mi contador principal, ese no cambia. Puedo tener reloj externo o interno y tiene una preescala. ¿Qué es lo que pasa? Como 8 millones de hertz puede ser muy rápido para mi aplicación. Tal vez yo quiero contar quiero intervalos de una hora, por ejemplo, o más, ¿va? Un día. Hay sistemas de riego, por ejemplo, que a cada mediodía se pone a regar por 5 minutos. Entonces, 24 horas en intervalos de 8 millones de hertz, es decir, un octavo por 10 a la menos 6 segundos, ¿va? Es extremadamente pequeño para una escala de tiempo tan grande. Entonces, se tiene una preescala, es decir, si mi reloj está a 8 MHz, yo voy a darle como input, como fuente a mi contador, una fracción de eso. Y esa fracción puede ser bastante grande, ¿va? Usualmente le ponemos múltiplos que sean fáciles de nuestro clock. Por ejemplo, si nuestro clock está a 8 MHz, le podemos poner 8, 80, 800, 8000, cosas así, para que nosotros tengamos interrupciones. Pues simplemente la matemática de esos periodos o esas frecuencias se nos va a hacer más fácil así. Y tenemos una cantidad indeterminada de canales. Esos canales, ahorita se los voy a explicar. Solo sepan que nosotros en cada timer para las STM32 que estamos usando, las F303, ya sea la K8, RE o la que sea, tienen por lo general 4 canales y hay algunos pines que son canales negados, que eso puede servir para algunas cosas. No es un canal extra, simplemente es la negación de un canal. Entonces, cada canal tiene varios modos. Tiene su capture mode o input capture, se le llama más comúnmente. Entonces, cuando lo que hace es que captura el valor que está en mi timer cuando ocurre un cambio en mi señal de entrada. Es decir, por ejemplo, si yo presiono un botón y me interesa saber cuánto tiempo pasó entre que lo presioné por primera vez y por segunda vez, yo configuraría ese canal en modo de input capture. Entonces lo presiono, empiezo a contar o capturo esa cuenta y lo vuelvo a presionar. Entonces esos dos números me van a servir para determinar cuánto tiempo pasó. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y output compare, es el opuesto, digamos. Yo voy a cambiar una señal de salida cuando el timer llegue a cierto valor. Entonces, en input capture, yo estoy esperando que una entrada cambie y capturo ese valor. Y en output compare, yo estoy esperando que el timer, como está subiendo, llegue a cierto punto y ahí yo hago un cambio en mi salida. Es como que lo estuviéramos, digamos, como que en Moder pusiéramos modo entrada o modo salida y podemos poner ahí un LED o un botón. Es parecido, ¿va? Entonces, estos dos son eh, los opuestos, por decirlo así. Y PWM es un modo, realmente es lo mismo que Output Compare, pero tiene ciertas particularidades importantes. Eh, Básicamente se generan pulsos que son proporcionales a un valor en específico. Y todos estos canales se les puede habilitar interrupciones o triggers de hardware. Esto ahí lo vamos a ver. Y tiene un pin por canal. Muy bien. Ya analizando input capture.
yo puedo capturar un cambio en la salida. ¿Qué tipos de cambios puedo capturar? Obviamente flancos de subida, de bajada o ambos. Entonces, el ejemplo del botón, o si yo quiero saber cuánto tiempo se presiona un botón, yo puedo poner aquí, vamos a tener aquí nuestra señal y, uy, y aquí tengo, permítanme, tengo aquí mi botón, entonces yo presiono el botón, se pone en uno, pasa cierta cantidad de tiempo y luego lo suelto. Entonces, este tiempo le vamos a poner aquí T0. Me está costando un poquito con esto. Uy, ¿qué está pasando? Permítame. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Ahí está. Tengo aquí un T0. Y aquí voy a tener un T1. Entonces, estos dos tiempos, digamos, si estoy usando Input Capture en el mismo canal y lo configuro para ambos, entonces al presionar el botón me va a dar un tiempo, yo lo puedo guardar en una variable, en un registro, y cuando yo lo suelte, va a capturar ese tiempo también. Entonces esa diferencia de tiempos, si yo lo multiplico por la frecuencia, me daría la cantidad de tiempo que ese botón pasó presionado. Esto es bien importante si ustedes, bueno, hay una parte del proyecto que se llama multitap y bueno, no les voy a decir cómo se hace, pero parte de esto es bien importante, ¿verdad? Obviamente, si yo quiero presionar el mismo botón varias veces para hacer algún cambio, esto es lo que se usa. Y bueno, ahora output compare. Las acciones que yo puedo hacer es setear un bit, es decir, ponerlo en 1, ponerlo en 0, hacerle un pulso, es decir, dejarlo en 1 cierta cantidad de tiempo, o hacerle toggle, es decir, invertirlo, ¿no? Y obviamente esto ya se puede hacer solo con el GPIO, pero lo que me da de beneficio al conectarle esta funcionalidad con un timer es que yo puedo hacer un pulso de un ancho específico o puedo hacer un pulso después de cierta cantidad de tiempo. Entonces, ustedes se recuerdan que teníamos nuestra gráfica de un timer, ¿verdad? Que tenemos un contador principal y que va bajando, luego aquí se genera una interrupción y aquí vuelve a empezar, ¿verdad? Entonces, asumiendo que yo empiezo en un valor máximo y voy bajando, yo puedo ponerle otro valor aquí intermedio y que cuando la cuenta cruce este valor, entonces aquí se genera el evento. Aquí hago un cambio en mi salida. Puedo negar algo, puedo setearlo o lo que sea, ¿no? Y lo interesante aquí, y aquí es el pulse width modulation, es que yo puedo realizar otro cambio cuando se resetea en cero esta cuenta. Entonces aquí puedo tener un evento, digamos ponerlo en 1, y aquí puedo tener otro evento, ponerlo en 0. Entonces vean cómo se mira la señal de salida. Aquí, digamos, aquí se puso en 0. ¿eh? Aquí va a ser 0, aquí va a ser 1, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 1. Entonces yo tengo aquí mi generación de la señal de salida. Se pone en 1, luego se vuelve a poner en 0, se pone en 1 y así sucesivamente. Entonces noten que si yo cambio este número intermedio que yo les puse, la señal se miraría un poquito diferente. eh, o sea, yo tendría que esperar más tiempo para que se ponga en 1. Entonces se vería algo así. Pero el 0 va a seguir dándose en el mismo tiempo. ¿Ah? Entonces voy a tener una señal un poquito diferente. La frecuencia es la misma. De hecho, la frecuencia se setea con este número máximo. Le vamos a poner aquí F. Y aquí el ancho le vamos a poner A. Se setea con este número intermedio. Entonces, eso es importante. ¿verdad? Yo puedo hacer una serie de pulsos y especificar el ancho
y especificar la frecuencia. Bueno, aquí como ya les expliqué, ya visto con gráficas, es cuando yo habilito mi reloj, él empieza a contar y pasa un evento, es decir, la señal tiene un flanco de subida o un flanco de bajada o lo que sea. Entonces yo capturo ese valor y reseteo la cuenta. Y noten que entonces como el contador va subiendo, ¿ah? O sea, yo no sé en qué número se va a resetear la cuenta. Y por eso o sea, se utiliza para eventos esporádicos, como presionar un botón, como medir velocidades, porque ese es el número que me da a mí la información de lo que yo quiero medir. Y aquí tenemos el ejemplo. Esto es un anemómetro. Entonces, analicemos aquí este circuitito. Yo tengo aquí mi fuente, tengo un resistor y tengo aquí un botón que tiene su capacitor para evitar el rebote. Y noten que esto es entonces es pull up, y cuando esto está haciendo corto, entonces la salida es 0, y si esto se suelta, entonces la salida es 1. Cada vez que este dé media vuelta, asuman que esto es como que algo mecánico que sube el botón, entonces mi salida se va a ver como esto se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, yo voy a tener pulsos como de esta forma. Entonces, ya viendo las gráficas, esto es el anem out, esto sería la señal. Y mi contador, que voy a tratar de dibujar aquí en la misma escala, yo lo puedo habilitar, digamos, aquí en 0. Y cuando se dé un flanco de subida, vamos a medirlo únicamente. Como ejemplo, ¿eh? Entonces, aquí viene, se da el flanco de subida. Yo capturo este tiempo y lo reseteo. Y aquí lo hago otra vez a un número diferente, ¿verdad? Porque la velocidad del viento cambia. Entonces, este número, digamos, este número que está aquí y este número que está aquí, me van a servir a mí para hacer cálculos de la velocidad del viento. Entonces, si yo ya tengo la frecuencia de mi reloj, el periodo del anemómetro y la cuenta, entonces ya se calcula eso. Esa es la utilidad que tenemos para Input Capture. Y esto no lo vamos a explicar, es solo, pues, se puede analizar con flanco de subida o flanco de bajada, no es tan importante. Y aquí estas gráficas están más bonitas para explicar Output Compare. Tenemos que yo establezco un valor, este es el que les dice el valor intermedio, es un compare value, el valor con el que se compara mi cuenta. Y cuando yo empiezo a contar, entonces no hace nada. Y cuando llega a ese valor, entonces ya ejecuto un cambio. Puedo hacer toggle, puedo hacer clear, puedo hacer set. Entonces, toggle me va a servir si quiero que algo sea periódico. Y si yo quiero solo por pulsos, entonces se utilizarían clear y set. Esa es la diferencia. Obviamente cada uno tiene sus utilidades y es cada decisión suya cómo lo van a usar. PWM es una variación pues es como utilizar varios de estos simultáneamente. Entonces, ustedes ya saben, espero que ya sepan qué es PWM. Si no, aquí en esta slide hay un poco de explicación de qué es y por qué es importante. Es más eficiente controlar un motor con PWM que hacerlo solo con voltajes analógicos. También para la intensidad de luces, para conversión, bueno, para fuentes de voltaje variables también se utiliza PWM. Si se tienen, bueno, ciertos circuitos lo pueden lograr. Y la señal PWM me puede servir entonces como como un tipo de codificación de una variable analógica. Es decir, este
ancho termina siendo un porcentaje del periodo total. Y ese porcentaje es bastante importante. Y como yo tengo un timer con mucha velocidad y con habilidad de contar eh, números muy altos, eso va como conclusión. Tenemos que el PWM puede ser muy preciso en ese porcentaje. Yo puedo setearlo con un 25.0400 y así, con precisión muy alta. Y esa es la ventaja. Entonces, ¿cuáles son las características de esa señal? Pues yo puedo modular la frecuencia, y obviamente el periodo también, porque es el inverso de la frecuencia. Es decir, yo puedo decir qué tanto tarda en repetirse esta forma. Puedo cambiar el tiempo de encendido, es decir, es este porcentaje que yo les decía sobre el periodo total. El duty cycle es básicamente lo mismo, solo que en porcentaje, es decir, tiempo de encendido partido del periodo. Y se puede ajustar ese duty cycle o ese tiempo de encendido para representar un valor analógico. Y lo vamos a hacer en un ejemplo ya con código para que puedan entenderlo mejor. Entonces, ¿cómo funciona? Yo habilito el contador. Por eso les decía que es una particularización del output compare, porque yo tengo mi valor de comparación. Cuando eso pasa, yo hago un clear, y cuando llega a hacer overflow, yo hago un set. Y así se logra. Entonces yo puedo subir esto. Mientras más cerca esté de mi valor máximo, yo voy a tener un on time y por ende un duty cycle más grande. Y si yo bajo este número, entonces voy a tener un on time más pequeño. Y como el número máximo puede ser muy grande porque se va contando muy rápido, entonces yo tengo básicamente, digamos, 65.535 subdivisiones para mi porcentaje del duty cycle, que eso es bastante preciso, en un timer de 16 bits. Hay timers incluso de hasta 32 que me dan 4.000 millones de subdivisiones. Y aquí hay un ejemplo para PWM. Ustedes ya saben, o bueno, espero que ya sepan que un servo eh, de los típicos, ¿va? De los que se consiguen en la tienda de chicles, se controlan de esta forma. Yo tengo mi PWM de periodo de 20 milisegundos y el rango máximo está entre 1 y 2 milisegundos, es decir, el 5% y el 10%. Y así es como lo analizamos comúnmente. Y bueno, en vez de 20 milisegundos, yo lo he visto más común como decirle 50 Hz, que termina siendo lo mismo, porque es el inverso del periodo. Entonces, yo puedo controlar, puedo decirle que mi número máximo dividido mi frecuencia sea este periodo de 20 milisegundos. Y el ancho de pulso, pues lo seteo entre el 5 y el 10%, como ya lo vimos en la anterior. Y por último vamos a ver el modo de baja potencia. Lo que pasa, digamos, si mi procesador siempre está encendido, entonces la corriente que él está demandando siempre va a ser alta, ¿va? Pero si yo tengo modo de standby o modo de sleeping, entonces yo puedo levantar una interrupción que sea periódica, que despierte al microcontrolador, y, entonces ahí ya la corriente sube, digamos, a su estado normal. Pero si yo lo pongo a dormir, él pues ya no consume tanta corriente. Entonces todo esto es el ahorro de la energía que yo estoy logrando con estos timers. Y en ensamblador hay una instrucción que se llama wait for instruction, que básicamente pone al CPU en modo de baja energía hasta que se levante una interrupción. Noten que nosotros usualmente en los ejemplos ponemos el while 1, que a veces no está haciendo nada, y a veces le ponemos solo ticks más, solo como ejemplo, solo para que haga algo. Si nosotros estuviéramos interesados en ahorrar energía, lo que pondríamos en nuestro while 1 sería un wait for instruction, ¿va? Y de esa forma entonces nosotros pondríamos a dormir el microcontrolador.
Y ahora vamos a hacer un ejemplo de ya con código en modo, pues para configurar nuestro microcontrolador en modo PWM. Voy a cambiar aquí. Listo. Va. Tengo aquí ya preparado un poquito de código. Vamos a analizarlo más a detalle en este momento. Primero, obviamente, el header, todo esto ya lo saben. Yo voy a definir tres funciones, que es inicializar mi modulación por ancho de pulso y voy a poner para cambiar el periodo y cambiar el ciclo de trabajo. Entonces, esto lo vamos a explicar más adelante. Primero, bueno, esto lo vamos a ignorar porque decidí hacerlo mejor dentro de esta función. Va, ¿qué se hace en esta función? Que recibe, esto está en Hertz, va. Vamos a poner aquí, Hertz. Entonces, esta función, lo primero que hace, ustedes ya saben, se tiene que habilitar el reloj del módulo a utilizar. En este caso, noten que estoy haciéndolo con el GPIO-C, porque este va a ser el que yo estoy usando como señal de salida. Y aquí abajo voy a habilitar yo este que se llama Timer 1. Y noten que eso está en APB2. Hemos estado utilizando casi siempre el AHB. Ahora vamos a utilizar uno nuevo. Y lo vamos a analizar un poquito. No vamos a entrar mucho a detalle porque va a tomar bastante tiempo. Pero sí vamos a ver un poquito de qué es lo que está pasando, ¿va? Voy a cambiar la vista aquí. Entonces noten que aquí tenemos un diagrama un poco extremo, un poco extraño. Aquí tenemos una cosa que se llama el MCO. Ese es el Main Clock Output. Y aquí tiene un selector. Puede ser el PLL. Todos estos, no se preocupen por los nombres. Solo sepan que se pueden seleccionar varios tipos de reloj. Y entonces aquí se conectan todos estos. Y el que yo quiero que vean está aquí. Entonces, después de un montón de cosas que no vamos a analizar, tenemos aquí nuestro preescalador del AHB. Es decir, nuestro Advanced High Bus va a ser una fracción de nuestro Main Clock Output. Lo que pasa es que esa fracción también puede ser 1, entonces es el mismo reloj. El APB1 es una preescala de este mismo y el APB2 es otra escala de este mismo. El APB2 usualmente es más lento que el APB1. De hecho, en este caso yo creo que el mínimo es 2. Es decir, no puedo, creo, no me acuerdo muy bien, lo podemos ir a revisar. Pero el APB2 es la mitad del AHB y el APB1 puede ser el mismo que el AHB. Pero eso no es tan relevante, solo nos va a servir para calcular ciertos números. Ya volviendo acá, entonces ya habilité mis módulos, ¿va? Segunda cosa, y esto es algo nuevo que nunca hemos hecho, vamos a cambiar el moder a funciones alternativas. Usualmente nosotros solo poníamos como entrada, salida o modo analógico, pero esta es nuestra primera implementación que cambia la funcionalidad del pin para que tenga funciones alternativas. Y lo vamos a ver aquí. Entonces, se le pone 1, 0 si yo quiero funciones alternativas. Y
hay otro registro que se llama el AFR y aquí le pusieron L de low y el siguiente es H de high. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos tantas funciones alternativas, tenemos hasta 15 por cada pin, entonces no caben todos los pines de mi GPIO en un registro de 32 bits. Entonces se tuvo que agarrar dos registros, que este va del 0, es decir, el pin, por ejemplo, el GPIO A0 al PA7 y se usa el siguiente registro para el PA8 al PA15. En mi caso, yo lo voy a hacer con el PA5 y ahí les voy a explicar cómo se mira todo eso, pero quiere decir que yo necesito el, el pin número 20. Y vean cómo lo decidí hacer yo aquí. Dije PA5, pero estaba pensando en otro ejemplo, disculpen. Yo estoy usando el PC0. Y solo para aclarar, entonces el modder, como usa 2 bits por pin, yo le puse 2 por 0 para aclarar. Entonces ese 0 es el número de pin. Y el 4, porque el AFR usa 4 bits por cada pin. Entonces aquí yo le estoy diciendo que estoy usando la función alternativa número 2. ¿Y cómo sé yo que es la número 2? Entonces ahorita vamos a regresar aquí y vamos a analizar cómo se mira eso. Mi implementación para este ejemplo es, yo estoy usando la RE, pero va a ser lo mismo en la K8. Solo vamos a analizar la RE. ¿verdad? Estoy usando el PC0 y aquí me dice función alternativa 0, no tiene. 1, event out. 2, timer 1, canal 1. Este es el que yo quiero usar. Es obviamente el ejemplo básico, el clásico canal 1, timer 1. Pero noten que yo pude haber usado otro pin y ponerle el canal 2 o el canal 3 o el canal 4. Y vamos a buscar aquí, por ejemplo, está el timer 3, aquí está el timer 8. Entonces, mucho de esto, muchas de esas funciones alternativas son eh, distintos tipos de timer. ¿verdad? De hecho, eh, estoy buscando alguno que tenga el negado. Aquí está. Miren, el PE8 tiene el timer 1, canal 1 negado. Entonces, si yo pudiera sacar un cablecito entre el PC0 y el PE8, yo miraría la negación de, pues que un pin es la negación del otro. Así por hardware, ¿verdad? No es que yo le tenga que programar algo diferente ni nada por el estilo. Ustedes tienen aquí, esta es básicamente la misma tabla, solo que eh, pueden haber algunos cambios. Por ejemplo, si yo quisiera buscar el timer 1, canal 1, yo tal vez lo voy a encontrar en otro pin. En este caso es el mismo. Pero recuérdense que tal vez por ser la K8 no tenemos acceso al PC0. Entonces, si ustedes quieren usar, por ejemplo, el PB3, sería el timer 2, canal 2. Y si ustedes, el timer 2 tiene algunas diferencias, pero digamos el timer 17 puede ser más fácil de usar. Entonces el PA7 es un buen pin para utilizar. De hecho, si nosotros nos vamos al esquemático del proyecto, que lo voy a desplegar ahorita, noten que en la núcleo nosotros pusimos aquí signal 3, 2 y 1. Y eso en los jumpers tenemos aquí signal 3, 2 y 1. Y esto puede irse a una cosa que se llama LLED o LED-R. Y aquí se puede ir a MOSI o LED-B. Y aquí se puede ir a DC o a LED-G. ¿Qué es lo que pasa? Que la K8, como tiene pocos pines, entonces se están reutilizando algunos pines. Entonces, a la hora de entregar, si ustedes van a usar la pantalla LCD, entonces esto se usan headers. Entonces, se pondría, digamos, en vez de ponerlo en esta posición, el header se saca y se pone en esta posición. Y así con estos tres. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos utilizando la pantalla. Vean que aquí dice LLED, aquí dice MOSI y aquí dice DC. Si no, ustedes pueden usar también un LED RGB, que es
digamos, este es rojo, este es verde, este es azul, ¿no? Entonces, si yo me voy un poquito para acá, nuestro LED R, nuestro LED G y nuestro LED B, que se va a un transistor y aquí se va al BK, GK y RK, que son pues estos pines, ¿va? Este es el LED RGB. Son básicamente tres diodos y tiene su, ya sea su positivo o su ground. Depende cómo, pues de cuál hayan comprado. Creo que ese es de eh, ánodo común. Sí, aquí está el diagrama. Perdón, cátodo común. Bueno, es que el común es el BCC. Entonces, aquí están en el D9, D10 y D11. Pero a mí no me gusta verlos con el nombre de Arduino, entonces prefiero verlos aquí. Entonces, D9, D10 y D11 tienen funcionalidad del PWM, o sea, el timer 1, canal 1, timer 1, canal 4 y timer 17, canal 1. Entonces, si ustedes van a utilizar estas conexiones, que es lo que les recomendamos que hagan, pueden cambiarlo si quieren, pueden ir a buscar en el manual, como yo les despliegué. Pero eh, si van a usar estas, entonces ustedes deberían configurar el PA8, PA11 y PB5 como funciones alternativas y deberían ir a buscar cuál es para el timer 1, canal 1, timer 1, canal 4 y timer 17, canal 1. En mi ejemplo, voy a regresar al código. Yo ya demostré que voy a usar el PC0 y es la función alternativa número 2 que equivale al timer 1, canal. Bueno, esto es todo lo que yo tengo que hacer con el GPIO. Ahora me voy a pasar a la configuración del timer. ¿Qué es lo primero que se hace? Ponerle una preescala. La preescala, como les había dicho, se le suma 1 porque si le pongo 0, o sea, es como que no tuviera preescala. Entonces todos los números como que se corren 1. Y para hacer la matemática más fácil, como yo sé que mi reloj tiene 8 MHz, le voy a poner una preescala de 7 para que mi timer tenga eh, una fuente de reloj de 1 MHz. Mi fuente de reloj es 1 MHz. Va, ahora ARR. Este registro es el que yo me he estado refiriendo como el número máximo, como el periodo total de mi timer. Los de STMicro le decidieron poner Auto Reload Register, que eso es lo que hace, pues cada vez que el timer llega a 0 o llega a ese número, entonces se hace una autorrecarga con ese número, es decir, se vuelve a empezar desde el número máximo. Entonces, le damos aquí comentar que este setea el periodo, setea, ahí está. Ahora bien, CCR1, ese sí quiero que lo vayamos a ir a analizar en el manual. Entonces yo voy a ir acá, voy a buscar la sección de timers, que hay varios tipos de timers, están los básicos, los de propósito general y de propósito avanzado, o de control avanzado. Estamos usando el 1 y vean que ustedes también van a tener que ir a leer el del 17. Son básicamente lo mismo, pero yo sí les recomiendo que vayan a leer las diferencias, ¿va? Los registros, queremos ver el CCR1, no sé si se los quiero explicar. CCR1. CCR1, aquí está. Aquí está un poquito difícil de entender. Nosotros estamos utilizando la salida. Si nosotros lo quisiéramos, hay otro ejemplo, más adelante tal vez lo podemos subir, que es utilizando input capture. Entonces se le ponen ciertos otros registros con valores diferentes y aquí vendría a caer el valor que es el input capture. Pero como estamos utilizando PWM, que es una variación de output compare, entonces estamos usando salida,
y aquí vengo a poner el valor equivalente a mi ciclo de trabajo o a mi on time. Entonces, regresando aquí solo como configuración, yo le estoy diciendo que sea la mitad del ARR, es decir, estoy teniendo un ciclo de trabajo del 50%. Esto lo vamos a cambiar, solo es un ejemplo, pero noten que aquí yo puedo poner cualquier número que esté entre 0 y ARR y ese va a determinar la, eh, el ancho de pulso o el ciclo de trabajo. Y para analizar también este cálculo, entonces vean que aquí tenemos nuestros 8 MHz dividido mi preescala, que es 7. Y noten que aquí me faltó un 1 porque no le sumé. Entonces yo tengo, digamos, 8 millones dividido 8, que es mi frecuencia base para mi reloj. Y yo le divido, porque se recuerdan que ya vimos al principio del video que si yo lo quiero en frecuencia, entonces multiplico la frecuencia de mi reloj por el periodo de, de mis, eh, digamos, el que yo quiero de mi timer. En este caso, como lo quiero en frecuencia, sería 1 partido lo que quiero, por eso es división. Y por ejemplo, si yo pongo aquí 1000, entonces yo tendría un periodo de 1 milisegundo o una frecuencia de 1000. Es bien fácil. Entonces se pone arriba de la fracción el, la fuente del reloj y abajo la frecuencia que yo quiero. Y la fuente del reloj puede ser el System Core Clock si mi preescala es 0 o System Core Clock dividido la preescala más 1. Y entonces aquí, aquí seteamos el periodo. Entonces ya tenemos seteado el periodo, tenemos seteado el ciclo de trabajo y aquí se tienen que hacer otras cosas de configuración. Este código lo vamos a subir solo para que eh, se les haga más fácil, pero lo primero que se tiene que hacer es que le vamos a escoger el modo PWM y vamos a habilitarle la precarga, es decir, cada vez que llegue al valor que queramos pueda volver a empezar en vez de seguir de largo. Regresando entonces a la función, tenemos el registro CCMR. Este sí es bien importante que lo vayan a leer. Tal vez los demás no tanto, pero este sí. Va, miren pues, aquí es un poquito complicado de entender, pero eso es lo que me estoy diciendo es Output Channel 1 Mode. Entonces aquí yo voy a escoger el modo de mi canal 1 y me voy a ir a leer entonces bit 4, 5 y 6. Bit 4, 5 y 6. Noten que aquí tiene algo larguísimo. Yo les voy a dar el chivo. Si yo le pongo aquí 0, 1, 1, 0, estoy escogiendo PWM 1. Si yo estoy cantando hacia arriba, entonces el canal está activo. Media vez la cuenta sea menor al registro del duty cycle. Y si no, está inactivo. Y si está contando para abajo, entonces es viceversa, para que siempre el tiempo de on sea el que está en mi registro. Pero lo importante es que aquí estoy escogiendo PWM1, entonces es 110, pero noten que aquí hay un cuarto bit. Y yo estoy utilizando aquí 3 bits. Entonces vean lo que hicieron. Tengo mi output channel 1 mode, los bits 0 al 2, es decir, 0, 1, 2, y aquí tengo el tercero. Este, en mi caso, como estoy usando PWM modo 1, lo puedo dejar en 0. Como el valor reset es 0, no lo voy a mover. Estos 3 sí los voy a mover. Y además el bit 3, el que dice preload enable, lo podemos ir a leer. Básicamente dice que se puede hacer preload, ¿no? Que media vez tiene un buffer ahí que cuando el timer llegue al valor, entonces ahí se puede cambiar el valor y eso es lo que se recomienda. Y
Bueno, solo otro detalle. Voy a regresar al 4 y 6. Vean que hay una cosa que se llama PWM modo 1 y hay otra cosa que se llama PWM modo 2. Y hay cosas que dicen aquí PWM modo 1 combinado y modo 2 combinado y modo 1 asimétrico, modo 2 asimétrico. Aquí en este video no voy a entrar en detalle con todo eso. Sepan que si ustedes quieren ir a entender, pueden ir aquí donde dice Functional Description, modo, esto es PWM, salidas, es digamos, la sección 20.3.11 y la asimétrica es la punto 3.12 y la combinada es la punto 3.13. Y aquí pueden ir y entender, pueden ir a ver todas estas gráficas y todo lo demás. Yo me lo voy a saltar, solo sepan. Aquí para este ejemplo solo les voy a decir que se le pone 110 corrido 4 para escoger el mode 1 y el preload es en el bit 3, como ya lo vimos. Luego en otro registro que es el CR1, a este ya no voy a ir, también en parte por el tiempo. Básicamente se habilita el auto reload y se habilita el contador. Después de ejecutar esta instrucción, ya empieza a contar el reloj. Pero a nosotros nos interesa que pasen ciertas cosas antes, ¿verdad? Entonces, lo primero es que hay una cosa que se llama Update Generation, que lo que hace es reiniciar el contador y tiene otras cosas que no les voy a explicar aquí porque es bastante complicado. Solo sepan que eh, es necesario poner esta línea y aquí se habilita esta cosa que se llama CC1. Estoy habilitando ya el canal para que en el pin esté configurado para salir. Y aquí, estos también, los dos son necesarios para que literalmente ya en el pin ya pueda tener los unos y los ceros dependiendo de la cuenta. Entonces, si yo pongo a correr este código, yo ya tendría el Duty Cycle. Ustedes lo pueden ir a probar si quieren, solo que tal vez no van a usar el timer 1, tal vez sí, y no va a ser el GPIOC 0. Ahí modifican ese código si quieren, o si tienen una RE, yo conecté un LED en el PC0. Y luego se tiene para modificar el periodo. Eso es otra cosa que no se puede hacer con lo del SysTick, que se cambia solo así en una función, solo cambiando el valor de un registro. Entonces veamos esta ecuación que está aquí, que de hecho ya vi que está mala. ¿Por qué? Está mala porque mi ARR está empezando con una cuenta de 8 millones dividido 8. Entonces voy a actualizar eso. Y aquí se tiene 1000 porque lo quiero en milisegundos. Si yo quisiera el periodo en segundos, entonces aquí no pondría esto, sino que pondría solo 1. Y eso es todo. Aquí se pone el periodo en milisegundos y eso se pone al registro ARR. Recuérdense que este ARR es el que yo les estaba diciendo que es el número máximo, el que hace que se resetea la cuenta, que el PWM vuelva a empezar y todo eso. Y el Duty Cycle, ese es el CCR1, ese es el registro del Duty Cycle. Entonces, este siempre debería ser menor al ARR. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a leer el ARR y se pone este como una fracción entre 0 y 100. ¿Verdad? Y esos son los que tenemos aquí para demostrar. Y ahora yo hice aquí un ejemplo bastante sencillo. Ya después de eh, inicializarlo, ponerlo en un segundo, mi periodo, perdón, un milisegundo mi periodo. Entonces yo habilité el SysTick config a 100 Hz y vean que aquí lo único que estoy haciendo es cambiando el Duty Cycle a un valor que aquí está como Duty Cycle. Entonces se le pone C y a C se le suma un incremento y ese incremento puede ser -1 o puede ser 1. Entonces lo voy a cargar y
Voy a adjuntar en el video qué es lo que está haciendo. Es básicamente cambiando el duty cycle de forma incremental. Cuando llegue al máximo, entonces empieza a bajar al mínimo y así se queda iterando. Entonces van a ver en el video que tiene un LED que se apaga y se enciende, pero de forma gradual. O sea, la intensidad va variando. Y eso sería todo y nos vemos en la próxima.